buenos días a todo el mundo. Vamos a hacer la propuesta de este año de la Comunidad Valenciana. Presento a Ramón Esteban, que es una de las personas más importantes de esta mal Valencia porque es el tesorero. Tenemos una frase famosa en Valencia que es: por dinero no os preocupéis. Entonces, pues él es la persona que tiene que lidiar con la FECIT a veces y cosas de esas, que sabéis lo que es. Fijaros cómo poner el logo de la FECIT bien grande. Estamos acostumbrados, y además ponerlo de innovación, porque si no pones el de innovación, pues ahora por más aparte, uno de los problemas que nos surgió y que habéis citado algunos aquí, sobre todo cuando alguien empieza, es cómo seleccionar bien. Porque claro, nosotros no somos expertos, nadie. O sea, nos hemos hecho expertos, entre comillas, con el paso del tiempo. Nosotros, tras 16 elecciones, empezamos ya hace 2 o 3 a pensar cómo corregíamos y cómo, una vez corregido esa selección, hacíamos la selección de los 25. Qué cosas hacíamos, etcétera y tal. Y entonces, aprovechando que Ramón es catedrático de álgebra, pero es la algoritmia ese, entonces nos ha diseñado una serie de, hemos estado trabajando desde varios años un proceso que está abierto y en el que creo que podemos discutir, podemos hablar durante estos días, y cualquier cosa que os interese nos enviáis. Sobre todo porque lo que nos interesa es que la selección sea lo más rigurosa posible, y sobre todo que haya cosas que os va a contar Rafa. Muchas gracias, Rafa. Bueno, como os ha comentado, la idea es que os comente algunos detalles del protocolo que estamos siguiendo para ordenar a los alumnos después de las pruebas de selección que les hacemos. Hemos tratado de dar respuesta con este protocolo a algunos problemas que nos han ido surgiendo a lo largo de estos 16 procesos de selección que hemos ido desarrollando, pero, como digo, no presentamos esto como algo cerrado, sino más bien todo lo contrario. Nos interesaría comentar un debate con todos los aquí presentes para tratar de mejorar el protocolo, coger ideas o, simplemente intercambiar ideas con todos vosotros. Bien, pues la prueba de selección, para los que no lo conozcáis con detalle, pues es la primera de las actividades a las que se enfrentan los alumnos que van a participar en el programa. Se suele realizar el primer sábado de junio y la inscripción se realiza a lo largo del mes de mayo. Entonces, en la Comunidad Valenciana lo que tenemos que hacer es seleccionar a partir de este proceso, pues tenemos que seleccionar a 25 participantes. Se pueden apuntar a esta prueba de selección los alumnos que cumplen 12 o 13 años en el año en el que se convoca. Y en la Comunidad Valenciana algunos años hemos tenido alrededor de unos 250 participantes, pero es verdad que estas últimas convocatorias tras la pandemia ha bajado un poquitín el número y ya estamos más en el ámbito de los 150. Claro, cuando comentan las compañeras de Murcia que se les han presentado 200, pues son números, ¿verdad?, que lo consideramos muy altos. Bien, la prueba, pues doy algunos detalles sobre la prueba, pues consiste en que se le ponen varios problemas, habitualmente con varias preguntas de dificultad creciente, en las que vamos mirando, pues quizás en la primera pregunta, que se mira la comprensión, se analiza la comprensión del problema por parte del alumno, si han entendido bien el enunciado. Suelen ser problemas que dependen de algún parámetro, entendiendo la palabra parámetro de la manera más amplia posible. Entonces, pues después se les hacen algunas preguntas en las que tienen que hacer algunos cálculos que dependan de algunos valores específicos de los parámetros. Y por último, pues se les suele pedir alguna cuestión más general en la que se trata de analizar si los alumnos han entendido
la esencia del problema, tratando de generalizarlo para valores cualesquiera de los parámetros. Bien, en esta prueba, quizá más que mirar si los alumnos tienen conocimientos específicos de matemáticas, se trata de mirar la aptitud para las matemáticas, si tienen, y vamos buscando, digamos, esa chispa matemática en los alumnos. Bueno, como digo, en la comunidad valenciana tenemos que seleccionar a 25 participantes para los 2 cursos académicos siguientes. Y también pues, otra cosa que ya hemos ido comentando es que después del proceso de la prueba de selección y la corrección, hacemos unas entrevistas a los participantes que han sido seleccionados. Les hacemos unas entrevistas para comprobar si tienen compromiso con el programa, si están dispuestos a venir todos los sábados del periodo lectivo, están dispuestos a venir a la universidad. En el caso de la Comunidad Valenciana, como se realiza fundamentalmente en 3 sedes, en Castillo de la Plana, en Valencia y en Alicante, pues tienen que hacer desplazamientos largos, pues se necesita también el compromiso de los padres de que van a asegurarse de que los niños puedan participar en las sesiones en todas las sedes. Y bueno, pues también es fácil que los alumnos, como decimos, pues puedan tener otro tipo de actividades los sábados. Pues hay que detectar esto, por ejemplo, pues que no puede coincidir en los sábados con actividades de música o de deportes o de otro tipo. Entonces, en el proceso de entrevista, normalmente pues entrevistamos primero a los niños para preguntarles si tienen, para asegurarnos de que tienen interés en el programa y que no tienen otras actividades simultáneas que puedan interferir, y después entrevistar a los padres para tener constancia de su compromiso de participación en los 2 siguientes años. Aquí en estas entrevistas, pues bueno, lo normal es la inmensa mayoría tiene mucho interés y quieren participar en el programa, pero siempre nos hemos encontrado, o a la medida de los años nos hemos encontrado algún caso de algún candidato que, por ejemplo, pues está más interesado en la práctica de la música o de algún deporte. Nos hemos encontrado también con pues quizá con padres que tienen una situación socioeconómica más complicada y pueden tener dificultades, se sienten a lo mejor con dificultades para tener compromiso de llevar a los niños a todas las sedes durante todo el año. O también pues también nos hemos encontrado otros casos. Por ejemplo, pues también hemos tenido algún hijo de padres divorciados y que los padres no han sido capaces de ponerse de acuerdo en que su hijo participa en el programa. Incluso pues algún caso más sorprendente que el que estábamos comentando en el desayuno esta mañana, de algún niño que iba a hacer la prueba de selección, pero no tenía interés en participar en el programa, sino parecía que tuviera más interés en demostrarse a sí mismo que podía superar la prueba de selección. Claro, pues tenemos que prever también estas eventualidades de alumnos que en la entrevista no muestren el compromiso y tengamos que quitarlo. Entonces también tenemos que seleccionar, no tenemos que elegir a la vista de la corrección, no tenemos que elegir no solo a los 25, sino tenemos que elegir también algunos suplentes, algunos de reserva. Solemos elegir pues alrededor de 6, 7 alumnos todos los años, y a estos pues los tenemos que elegir de manera ordenada. Quizás los 25 primeros no nos importa mucho si uno ha quedado en la posición 18 o ha quedado en la posición 23, esa información no la facilitamos, pero aquí los reservas pues sí los tenemos que poner ordenados. Entonces, bien, pues vamos a el proceso vamos a aumentar algunos problemas con los que nos hemos encontrado en este proceso de selección. Pues
Normalmente, pues eso, siempre a los equipos que realizan la corrección les hemos dado, normalmente las personas que proponen los problemas o que los han estudiado con más detalle, proponen una rúbrica donde indiquen, por ejemplo, cómo se tiene que puntuar cada parte del problema. Y hemos dicho que normalmente vienen estructurados en varias partes. Quizás, pues, por ejemplo, se puede proponer que en esta parte del problema, pues si dan simplemente la solución, se dan tantos puntos, y si explican adecuadamente cómo han llegado a esa solución, pues se les dan otros puntos. Esta rúbrica, por supuesto, pues se va... Bueno, a la hora de elaborar esta rúbrica se establecen, claro, pues se piensa en posibles soluciones a las que pudieran llegar los alumnos, pero la rúbrica se tiene que ir actualizando en función de las soluciones que dan los alumnos. A veces evidentemente no somos capaces de anticipar todos los posibles caminos. Entonces el equipo que hace la corrección pues va afinando la rúbrica para tenerla clara. Entonces, algo que sí que hemos observado es que distintos equipos de evaluación, a pesar de tener la rúbrica bastante clara, pero pueden acabar dando distintas puntuaciones en cada problema. Para hacernos una idea, si por ejemplo nosotros solemos proponer 5 problemas y a cada uno de ellos le damos una puntuación de 20 puntos, pues podría ocurrirnos que si la prueba la corrigieran 2 equipos distintos, a lo mejor encontraríamos una diferencia de 5 puntos o más entre las evaluaciones de los distintos equipos. Claro, ahí puede estar la diferencia entre que alguien salga elegido o no salga elegido. Y esto también nos ha planteado problemas a la hora de tratar de mirar cuáles son los alumnos que elegimos, pues nos podemos encontrar con que según el equipo que los mire, pues podría haber una puntuación. Entonces hemos tenido que estar revisando, pues prácticamente todos los evaluadores hemos tenido que estar revisando un montón de pruebas para tratar de llegar a un consenso en el orden. Esto al final nos ha ocupado muchísimo tiempo. A lo mejor, las sesiones de evaluación las hacemos en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Valencia, nos juntamos todos ahí para hacer la prueba, y a lo mejor empezamos a las 9 de la mañana la evaluación. Ya ha habido veces que nos hemos ido más allá de las 10 de la noche, ya no había ni deberes ni nada ahí en la facultad. Nos hemos ido más allá de las 10 de la noche tratando de ver estas cuestiones. Entonces, este es uno de los problemas que nos encontramos, como es el tiempo que teníamos que dedicar a ordenar los resultados. También otra cuestión, que esta sí que me gustaría que la pudiéramos debatir, es que a lo mejor pues, 2 alumnos han podido obtener quizás el mismo número de puntos, y simplemente nos dedicamos a sumar las puntuaciones de cada problema con estas rúbricas. Pues a lo mejor 2 alumnos han llegado a la misma puntuación resolviendo problemas distintos, pero uno ha resuelto un problema que lo ha resuelto mucha gente, es un problema aparentemente más fácil, y otro ha llegado a esa nota resolviendo un problema más complicado, que ha resuelto menos gente. Entonces la pregunta que nos hacemos es si tenemos que preferir a quien ha resuelto el problema difícil a quien ha resuelto el problema fácil. Esa es una cuestión que hemos debatido, y bueno, al final pues la hemos implementado en nuestro protocolo. Bueno, pues estos son básicamente los 2 problemas que nos planteamos: el del tiempo que necesitamos para corregir la prueba, y si tenemos que tener en cuenta la dificultad de los problemas. Bueno, pues con todo esto pues vamos a comentar estos detalles del protocolo de corrección. Bueno, lo primero que quiero comentar es que cuando los alumnos se presentan a la prueba de evaluación, lo primero que hacemos es darles una hoja donde hemos impreso los datos que sus madres, sus padres o tutores han introducido del alumno, para que comprueben que los datos son correctos. Y ahí les damos también las instrucciones de las pruebas, y también marcamos una casilla en la que les decimos
Bueno, sé que la mayoría de vosotros venís con muchísimo interés a la prueba, os interesa el programa, pero es posible que alguno de vosotros pues, no tenga interés en participar en el programa. Entonces, en este caso, marcad la siguiente casilla y os prometemos que no se lo vamos a decir ni a vuestros padres ni a vuestros profesores. Entonces, pues eso, los alumnos se pueden autoexcluir de la prueba y, de hecho, pues cada año pues alrededor del 2% de los alumnos deciden autoexcluirse. Quizás a lo mejor pues que vengan más forzados por sus padres o por sus profesores. La corrección es ciega para los evaluadores. Los evaluadores no conocen la identidad de los niños y simplemente un número. Al principio ese número era el número de orden de inscripción, pero lo que sí que hemos observado también es que en muchas ocasiones pues más de la mitad de los seleccionados estaban entre los 50 primeros inscritos. Claro, aquí nos preocupaba que pudiera haber un sesgo que pudiera producirse algún tipo de sesgo en la evaluación, pensando que los buenos están entre los 50 primeros, luego después lo que vienen a partir del 150, estos quizás van a ser peores. Entonces, para evitar este sesgo, lo que hemos hecho ha sido reordenar con una permutación aleatoria, hemos reordenado estos números para que no haya este sesgo en la evaluación. Bueno, hemos decidido también, para evitar el otro sesgo que teníamos, de que dos equipos diferentes podían dar a un mismo problema, le podían dar puntuaciones diferentes hasta el punto de cambiar sensiblemente la puntuación final, pues hemos decidido que cada problema sea evaluado por un único equipo de 2 o 3 personas y que sea el mismo para todos los participantes de la prueba. O sea, forma un equipo con otro compañero, pues yo corrijo el problema 3, por ejemplo, pues mi compañero y yo corregimos todos los problemas 3. Bien, como hemos dicho, cada equipo va a contar con la rúbrica de cómo ha de evaluar, tiene que tener muy claro los criterios con los que se dan los puntos para cada problema y, por supuesto, claro, lo vamos ajustando en función de lo que vayamos viendo. La corrección la hacemos todos en la misma sala. La idea es que si nos encontramos con algún ejercicio un poco conflictivo, no sepamos muy bien cómo valorarlo, pues poder pedir consejo a todos los que están en la misma, a todos los demás compañeros que están en la misma sala y tratar de ver cómo afrontar alguna manera de resolución que no tuviéramos prevista. Y cuando acabamos la corrección, cada equipo introduce todos los resultados de la evaluación del problema que ha evaluado en una hoja de cálculo. Bien, pues esto sería lo que tenemos para la corrección y ahora lo siguiente sería ver cómo ordenamos a los alumnos. La propuesta que hemos hecho va a tener en cuenta lo que estamos planteando de la dificultad de los problemas. Entonces, vamos a calcular la puntuación media de cada problema y vamos a hacer una suma, pero una suma ponderada de las notas de los 5 problemas y le vamos a poner pesos que van a ser inversamente proporcionales a las calificaciones medias que hemos calculado. De esta manera, si un problema tiene una nota media más baja, estamos considerando que es más difícil y le vamos a dar un peso más alto en la evaluación. Este es el criterio que hemos seguido, pero claro, sí que me gustaría también conocer vuestros puntos de vista sobre este convenio. Bien, aquí sí que quiero hacer un par de observaciones. Hace 2 pruebas de selección sí que nos encontramos con algún problema que resultó especialmente difícil, que tuvo una calificación media muy baja y claro, ahí sí que nos encontramos con este criterio ese problema sería el que acabaría decidiendo la nota. Entonces, pues en ese caso ya ajustamos un poquitín el peso para que no fuera tan alto, o sea, fuera mucho más alto que los demás, pero que no decidiera por sí mismo ese problema toda la evaluación. También el primer año en el que pusimos en marcha esto lo hicimos para los alumnos que
empezamos a sumar las notas sin ponerle ningún peso y elegimos a los 50 mejores, teniendo en cuenta que había que elegir a 25. Pues entonces, claro, entonces nos planteábamos si al hacer la media de estos 50, o sea, considerando las medias de los 50 mejores, pensamos, o sea, si, digamos, si las colas de los que van de la posición 51 en adelante, si estas colas introducen ruido o no. En fin, básicamente no hemos hecho algún análisis pues, en algún trabajo de fin de máster que ha dirigido Irene Ferrando, una compañera que está también en el programa esta Comunidad Valenciana, que también participa normalmente en la corrección y en las entrevistas. Y lo que hemos visto es que no hay una diferencia significativa entre considerar las 50, digamos, los 50 mejores o considerarlos todos. Las colas estas no hemos visto que introduzcan ruido. Y bueno, pues la idea es ordenar a los alumnos con estas medias ponderadas. Entonces, un poco a modo de discusión, conclusiones, en fin, lo primero que hacemos es, pensamos es que tener al mismo equipo para cada problema, que no haya dos equipos evaluando el mismo problema, hace que la evaluación sea más equitativa, en el sentido de que entendemos que los sesgos van a ser los mismos para los sesgos que pueda haber, pues van a ser los mismos para todos los participantes. También el protocolo muestra una preferencia por los participantes que resuelven problemas más difíciles. También aquí estamos aceptando implícitamente que la calificación va a ser equitativa por haber sido realizada por el mismo equipo. Entonces, no estamos dedicando tiempo extra a que distintos equipos evalúen el mismo problema. Esto, pues, digamos que en vez de acabar a lo mejor a las 10, pues ahora estamos acabando a las 7 de la tarde. Ya por lo menos son horas más normales. También estamos aceptando los recíprocos de las medias como medida de la dificultad y nos está pareciendo de alguna manera que estas sumas ponderadas son más objetivas y también nos ayudan a evitar las revisiones conjuntas de los exámenes de los alumnos que están alrededor de la posición 25 y los que están alrededor de la posición 30. Sí que tenemos que indicar que hacer las sumas ponderadas y hacer las sumas sin ponderar sí que introduce cambios significativos. Y a veces estos cambios significativos están en posiciones cercanas a la 25ª, donde tenemos que hacer el corte, y alrededor de la 32ª, donde tenemos que hacer los otros cortes. Entonces ahí sí que puede haber diferencias en la ordenación de estos candidatos entre la posición en 25ª y 26ª y 30ª, quiero decir, pues ahí sí que puede haber diferencias y puede haber algunos alumnos que con un criterio serían elegidos y con otro no, eso hay que tenerlo también muy en cuenta. También otra cosa que hemos observado es que el trabajar con estos recíprocos de las medias introduce muchas cifras decimales que nos ayudan a distinguir los posibles empates. Aquí pues nos aparecen menos empates. Entonces, pues, aunque normalmente sí que acabamos viendo algún salto de puntuaciones que nos deje más o menos tranquilos en el sentido de que eso no suele aparecer que el que ocupa la posición 25 y el que ocupa la posición 26 tengan notas demasiado próximas. Y bueno, pues aquí, ya digo, siempre este problema de la ordenación a veces a mí se me ocurre relacionarlo con la paradoja de Kenneth Arrow, que dice que de una manera muy simplificada, que no hay un sistema electoral justo. Entonces, claro, aquí pues nos pasa lo mismo y este protocolo pues al final es fruto de un pacto, pero no dejamos de tener la preocupación de que nos dejemos a algún alumno bueno por elegir. Bueno, pues esto es lo que quería contaros y si queréis, pues sí me gustaría que se abriera un debate sobre algunas de las cuestiones que he ido planteando. Muchas gracias.
que yo creo que las inquietudes que ha manifestado las tenemos un poco todos, ¿no? Y sobre todo la inquietud de dejarnos alumnos valiosos fuera. Yo creo que yo siempre me quedo con la idea que creo que todos los que cogemos son buenos, en eso no tengo demasiadas dudas, pero realmente algo bueno. Tú también a veces, para quedarme un poco tranquila, también dices, como tenemos muchas actividades, lo que te decían las compañeras de Murcia, bueno, piensas, bueno, los que no han entrado en Stalmat también les damos información y bueno, a lo mejor el Stalmat ese día no era su día, pero yo creo que luego también vamos viendo que la gente no se nos pierde, ¿no? Las Olimpiadas caras nuevas y todo, y eso también a mí me deja un poco tranquila. Sobre las cosas que yo me he notado diferentes cosas, una de las cosas es esta relación de la dificultad del problema con la que más gente haya sacado nota. A mí lo que aquí me deja un poco intranquila es que no sé si vosotros también lo habéis observado, que todos somos como somos, es decir, que empezamos por el problema 1, seguimos por el 2, o sea, esto es una tendencia bastante general, con lo cual generalmente el problema 1, que también nosotros muchas veces los cogemos, también que sea, es verdad, que sea como más asequible para que no se nos espante, ¿no? Entonces, claro, aquí también veo que esto puede tener una relación, porque entonces aquellos que a lo mejor han hecho otra selección y han empezado por el tercero, a lo mejor hay un poco de premio respecto a estos recíprocos. No sé si, como lo habéis discutido y consensuado, a lo mejor supongo que también lo habéis comentado y que decíais. Luego, nosotros también hacemos esto de que cada 2 profesores corrigen el mismo problema, y también lo que hacemos que no sé si vosotros lo habéis comentado, pero que son miradas distintas. Un profesor pone una nota, el otro profesor pone otra nota, y luego se hace la media y se mira también si ha habido discrepancias dentro del propio problema, es decir, luego de consensuar los criterios. No sé si vosotros, un poco para reducir aún más esta idea. Luego, lo que a mí sí también me había preocupado algunas veces es que estoy de acuerdo contigo que se reduce un poco el sesgo, pero es verdad que también puede haber parejas un poquito más generosas que otras, y si esto también lo habéis tenido en cuenta, o con estas ponderaciones lo intentáis matizar. Y nosotros sí que es verdad que la idea de lo que decías, con las mismas notas y los empates, nosotros también a veces hemos hablado o consensuado un poco de premiar los que tengan problemas más completos. Es decir, que 5, 5, 5, 5, ahora pongo una exageración, una persona que ha hecho todos los problemas hasta la mitad, no es lo mismo que uno que a lo mejor se ha dedicado y ha hecho muy completos y ha llegado al final, a esos ejercicios últimos, más de generalización y de esto. Entonces a veces premiamos un poco, como si hiciéramos, ahora exagerando mucho, no el 5, nosotros tenemos 4, por eso el 5, 5, 5 respecto al 10, 10, 0, 0. Tampoco es que nos gusten los ceros, pero que un poco sería esa la idea, ¿no? Es decir, premiar el llegar al final quiere decir, los problemas al final no son todos los apartados iguales, hay un crescendo, y entonces a veces utilizamos este criterio para los desempates. Y luego también nosotros, que has comentado lo que lo hemos comentado en el desayuno, de que tenemos lo de que también se puedan autoexcluir, y a partir de hace 2 o 3 años hemos incluido en la propia inscripción una casilla de verificación de los padres, sabiendo a qué están realmente llevando los niños. Porque a veces nos encontramos que había familias en las entrevistas que desde el centro les daban una información que ellos lo veían como, bueno, es que aquí es un programa muy interesante, pero que la información del compromiso de todos los sábados no sabíamos si realmente de estos. También hemos introducido sabes que inscribes con estas condiciones y de esto. Tampoco os puedo decir mucho si, porque lo hemos hecho solo un par de años, pero que también hemos introducido esto. Bueno, he dicho muchas cosas, ¿no? Como eso me ha interesado mucho. Sí, muchas gracias. A ver, aquí nosotros la prueba la hacemos, planteamos cinco problemas y solemos hacer un descanso entre medias, entonces hacen el 1, el 2 y el 3 en la primera parte, y el 4 y el 5 los hacen en la segunda. En la segunda parte. Claro, bueno, sí que es posible, no lo hemos planteado, sí que es posible, claro, que empiecen muchos por el primero, y si el primero es más fácil, pues que a lo mejor pues vaya a tener más peso. La verdad es que no nos hemos planteado si a lo mejor empezar con el problema 3, por ejemplo, pues puede llevarles puede hacer que saquen más. Un cierto beneficio. Puede favorecerles de alguna manera. Con respecto
la calificación, pues la nota pues la estamos corrigiendo los dos simultáneamente y pactamos la nota. ¿No? Pero bueno, también podríamos intentar el otro criterio. Normalmente están los dos juntos delante del problema y acabamos pactando una puntuación. Que quizás a lo mejor el hecho de que algún equipo, alguna pareja de evaluadores pueda ser más generosa que otra en la puntuación, pues si alguna es más generosa, yo creo que al final pues acabará afectando a la media, pues quizás la ponderación que va a tener ese problema va a ser menor. Va a ser menor y yo creo que ese efecto de la generosidad yo creo que se va a diluir. No sé lo que pensáis. Y la verdad que no nos hemos llegado a plantear la idea de cómo de completos han hecho los problemas, pero sí que quizás podría ser una variable que introdujéramos aquí. O sea, el hecho de premiar, sí. Claro, ya la duda es lo mismo, si el hecho de premiar, tener aquí dos problemas con la máxima puntuación y otros problemas con cero, si eso es mejor que tener varios a medio resolver, o si tenemos que dar más premio a la parte de haber resuelto la parte de generalización de algún problema. La verdad que no nos lo hemos planteado, pero por lo menos pues sí que parece un punto del debate. Lo de la información por parte de los padres, pues sí que parece interesante. Yo también le hemos dado muchas vueltas. En caso de empate, como decían en Murcia, nosotros miramos el género directamente, pues al final. De hecho, este año hemos tenido 7 chicas, yo creo que de 15, perdón. 7 de 15, que creo que no habíamos conseguido casi nunca. El tema de la competencia siempre es muy delicado. Y el tema de ponderar los problemas, nosotros le hemos dado 20.000 vueltas y nunca hemos encontrado una manera de hacerlo y no queremos tampoco. Porque los problemas no son similares, hay diferentes versiones, diferentes temáticas en ese sentido. Entonces, sí que a lo mejor en un año puede salir más difícil de geometría y otro año puede ser más difícil de probabilidad, de aritmética o combinatoria. Entonces, premiar lo que ese año haya, ¿no? El programa difícil, cuando a lo mejor eres bueno o el alumno es bueno en otro campo de las matemáticas, no lo tengo muy claro, pero simplemente en ese sentido. Sí. Y luego sí que me gusta, no sé si tenéis alguna rúbrica para ver, porque sí que es algo que me llama la atención. No la tengo aquí, la tengo en el ordenador, la puedo buscar. Te puedo buscar, alguna debo de tener aquí en el ordenador, te la puedo buscar. Ahora no la tengo aquí delante, pero la puedo buscar en el ordenador. Sí, de acuerdo en que sí, siempre nos plantea efectivamente lo del peso, pues sí que nos plantea problemas. Sí que puedo comentar que la primera vez que lo aplicamos, también estuvimos mirando las pruebas en conjunto y sí que nos dio la impresión de que nos pareció más justo seleccionar o poner por delante alguno que iba mejor con las notas ponderadas que alguno que iba mejor con las notas sin ponderar. En estos casos donde ha habido diferencia entre los dos criterios de poner ponderación o no, sí que al final nos dio la impresión de este parece que va mejor, pero claro, sí que es cierto lo que estaba comentando aquí de que a veces pues algún problema fuera mucho más difícil, ya aquí ya no nos convencía lo del reciclo de la media. Claro, a un alumno se le da muy bien problemas aritméticos, incluso de combinatorias, sí, y hace la generalización, pero no es el problema difícil. Sí, cuando se vaya a lo mejor, cuando este peso sea 2 o 3 veces más grande que otro, ahí ya tenemos que ir con más cuidado, ahí ya no nos satisface esto porque estaríamos dejando solamente al problema difícil. El que resuelva el problema 3 es el que sale elegido, tampoco
tampoco nos parece adecuado, efectivamente. Ahí sí que tenemos nuestra ayuda. Sí, Mercedes. No, a ver, yo, antes del café, puesto que esto es una reflexión importante que tenemos todos, yo quiero añadir otra que no tiene nada que ver con esto, que también es una reflexión que yo me la he planteado muchísimas veces, y es el estudio sociológico de a dónde llegamos. O sea, en Madrid mandamos información absolutamente a todos los centros públicos, concertados, privados, de enseñanza primaria y de enseñanza secundaria. Pero luego tenemos hechas unas estadísticas de dónde proceden los alumnos seleccionados. Y desde luego proceden una inmensa mayoría de zonas socialmente favorecidas, muy favorecidas, o bien económica o culturalmente. Entonces, a las zonas más deprimidas llegamos con mucha dificultad. Y estoy segura de que hay niños que también merecerían estar en esta SMAT. Y entonces yo lo lanzo para el café, de cómo podemos resolver ese problema que yo no he sabido hacerlo en 25 años. Cierto es que miramos los centros y básicamente pues siempre nos aparecen algunos centros que todos los años tienen algún representante, o casi todos los años tienen algún representante en esta SMAT. Sí. A ver, en los centros influye el profesor. Sí, exacto. Depende de la gente que haya, sí. eso no tengo ninguna duda. Pero las familias que están dispuestas, ya hay otras variantes. Sí. Yo conozco casos de personas a las que les he hablado del programa, pero han tenido una situación socioeconómica un poco más complicada y ni siquiera han presentado a sus hijos al programa. De todas maneras, hay dos cosas que yo quería apuntar aquí por medio y tal, que a nosotros nos vuelan en la cabeza continuamente. Una de ellas es que, lo que decía Dani y tal, ya notamos que hay gente que prepara para esta SMAT. Es decir, como ya el programa lleva años y tal y cual, hay críos, hay algún centro que además nos presenta 4 o 5 personas y tal, y que sabes que un problema de conteo lo hacen casi siempre. Claro, estos chicos, reflexión que hacemos nosotros, ¿lo saben porque les han dicho que se sabe cómo hacer ese problema? O que engarza con la segunda parte que quiero yo. Nosotros vamos mucho a mirar, y además se lo advertimos al inicio de la charla, al inicio de la prueba, perdón, les leemos la hoja, les contamos y les decimos, va a contar mucho ideas. Nosotros a veces hemos calificado muy bien un problema con una idea muy buena que lleva a una solución incorrecta, pero la idea es excelente y se nota que la idea es de una mente que es interesante. Por eso cuando nos ponemos de acuerdo, yo que no corrijo y vigilo a corrección o cosas de esas y tal, estoy de reina madre, sé que Antonio Ledesma no corrige igual que Ramón y Ramón no corrige igual que Alex Miralles, 103 personas que conocéis habitualmente. Entonces, ya sé yo qué es lo que pasa ahí. Cuando se produce la discusión, muchas veces, al final, eso no lo ha contado Ramón, pero al final, cuando está la cosa un poco reñida y tal, se coge la prueba de 2 o 3 personas y se hablan entre ellos. ¿Tú cómo lo has corregido ¿Qué has hecho? Pues es que realmente le podías haber puesto más, etcétera y tal. Esas cosas se suelen paliar al final. Y luego, lo que ha dicho de Irene Ferrando es verdad. Irene Ferrando es una profesora de la Facultad de Magisterio que está dirigiendo algunos trabajos fin de grado en los que fin de máster también, que es el máster de secundaria y tal, y que lo que hace es que coge un grupo y lo corrige de una manera, o sea, y mira cómo hubiera salido con la corrección de una manera, con la corrección de otra, y hace discusiones. Y estamos viendo que, bueno, es una forma de actuar. Tened en cuenta que no somos especialistas en el tema. No, sé que desde Galicia lo que hacemos con la puntuación que decíais, aparte de darle la puntuación numérica, también utilizamos una serie de características. Entonces los correctores, si observan alguna de esas características que las estaba buscando, pero no tanto, una podría ser la expresión matemática o cómo ordena ese problema, entonces eso lo puntuamos y aparte también lo analizamos para un criterio más cualitativo. Sí, cualitativo. No sé si Manuel iba a aportar algo, nos están esperando para el café. Pero quiero comentar una cosa que es diferente, es no sobre los que seleccionáis, sino sobre los que no seleccionáis. ¿Cómo tratáis la frustración que puedan tener esos
chavales que no son seleccionados o que son chavales que sí tienen interés o creen que son buenos en matemáticas? No, yo te digo, nosotros en Cataluña yo he preparado un documento que tiene unas cuantas páginas, que además es el que utilizo porque mucha gente sabes que se entera de esta mata todo lo pasado y que me hace un niño muy bueno de 14 años y después. Entonces yo tengo un documento, entonces que le hago referencia por todas las páginas web de las universidades, de las entidades que yo llamo afines, ¿no? Las organizadoras, y entonces de todas las actividades que hay en el mundo de las matemáticas, así ya están, digo, pues un poco este discurso, ¿no? Ya que y yo también el día de la prueba, que los acojo yo, les digo esto sobre todo, que es una prueba que es difícil, que tienen un poco los padres que lidiar de esto, que seguramente que no la acabarán, porque no está preparada para acabarla, y que eso no lo valoren como positivo ni negativo, y que es eso, que ya que han detectado que sus hijos o en las escuelas les han dicho que tienen este interés y este talento, porque al final ir a la prueba también es esto, pues que hay todas esas otras actividades para que realmente también busquen, pues si es esta más otras o son las otras. Entonces, esto generalmente, bueno, no sé, tampoco no recojo mucho, porque además ahora con la protección de datos, teóricamente solo te podrías poner en contacto, ¿no? Yo solo envío este correo y digo, tu dirección de correo solo se utilizará para enviarte, ¿no? Es toda la descripción, y de momento yo hago esto que me deja un poco tranquila, ¿no? De que les doy información para lo que surja.